Hola, buenos días y bienvenidos nuevamente al canal de Néstor, un canal hecho con amor. En el día de hoy lo que vamos a ver es una manera nueva de poder determinar el número de grupo en la tabla periódica. Recordemos que en el video anterior lo que mostramos es con el último nivel de energía o el último subnivel de energía, pudimos determinar si era un grupo A o un grupo B. Y si teníamos un subnivel F, habíamos dicho que no teníamos grupo. Y mirando la cantidad de electrones en el último nivel de energía, podíamos determinar en aquellos que eran A el número de grupo. ¿Sí? Bueno, hoy lo que vamos a ver es otra manera de determinar el grupo, pero con la nomenclatura moderna, ¿sí? Que va a dividir la tabla periódica en grupos que van desde el 1 hasta el 18. ¿Sí? Bien, vamos a arrancar con estos tres elementos que, si ustedes observan en la tabla periódica, los van a encontrar en la misma columna o grupo. Entonces, tenemos el litio, que va a tener una configuración electrónica de un S2, 2S1, el sodio, que va a tener un S2, 2S2, 2P6, 3S1, el potasio, que va a tener un S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S1. Uno podría ya empezar a sacar ciertas conclusiones. Primero, todos terminan en S1. Todos terminan en S1. Entonces podríamos llegar a escribir una fórmula general sobre este grupo, que va a ser la siguiente. Todos van a tener NS1, siendo N 2, 3, 4, 5, 6, 7. Obviamente que eso es lo que nos va a indicar, si recordamos del video anterior, nos va a indicar el nivel de energía o periodo. Entonces, todos los elementos que se encuentran en la primera columna a la izquierda van a terminar en NS1. Si terminan en S1, vamos a poder decir que los tres elementos pertenecen al grupo 1. ¿Por qué? Porque en el último nivel de energía tienen un solo electrón. Hay otra manera de determinar esto, y sería con la configuración electrónica externa. Recordemos que para el litio lo que vamos a tener acá es la del helio, lo que vamos a tener acá es la configuración electrónica del neón, lo que vamos a tener acá va a ser la configuración electrónica del argón, siendo 3S2, 3S1 y 4S1 la configuración electrónica externa. Por lo tanto, si la configuración electrónica externa coincide con NS1, el grupo es 1. Vamos a ver ahora otro caso en el cual vamos a tener estos tres átomos: escandio, titanio y vanadio. Y arrancamos y decimos que el escandio tiene configuración electrónica 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D1. Hasta acá uno lo que podría decir, bueno, de acuerdo a lo que vimos en el video anterior, termina en D, ¿sí? Por lo tanto el grupo es B, y como tiene 3D1, pertenece al grupo 3B, ¿sí? Ahora,
De acuerdo a esta nueva denominación que vamos a tener, nosotros podemos decir que hasta esta cantidad de electrones vamos a tener la configuración electrónica del argón. Podríamos reescribir entonces, transformar nuestra configuración electrónica en la configuración electrónica simplificada. Vamos a tener el argón, 4s2, 3d1. Si queremos determinar el grupo de este elemento, lo que tenemos que tener en cuenta son la cantidad de electrones que tenemos en la configuración electrónica externa. Por lo tanto, como tengo 2 más 1, 3, este va a pertenecer al grupo 3. El siguiente, el titanio, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d2. Esta va a ser la del argón. Por lo tanto, la simplificada sería argón 4s2, 3d2. Y si observamos, tenemos 4 electrones en la configuración electrónica externa, por lo tanto voy a tener grupo 4. Y por último el vanadio, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, nuevamente hasta acá tengo el argón. Luego continuamos con 4s2, 3d3. Y ahí vamos a tener el argón, 4s2, 3d3. El grupo va a ser el número 5 porque tengo 5 electrones en la configuración electrónica externa. Bien. Por último, vamos a tener el caso de los elementos que terminen en P en la configuración electrónica o que tengan en el último subnivel de energía el subnivel P. Vamos a tomar 3 elementos que están en la misma columna y va a ser el flúor, 1s2, 2s2, 2p6, perdón, 2p5, porque ahí tenemos 9 electrones, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5, y el bromo, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6. Si escribimos la configuración electrónica P5, si escribimos la configuración electrónica externa, vamos a tener que tenemos el helio, tenemos el argón, tenemos el neón. Y acá hay una pequeña diferencia. Estos dos terminan en NS2, NP5, pero a este se le agrega 10 electrones. Entonces, uno puede definir que la fórmula general que van a tener estos
elementos de la misma columna va a ser la siguiente. Va a ser NS2 NP5, pero voy a tener que sumarle los 10 electrones, voy a tener que sumarle 10 para poder determinar que estos elementos están en el grupo 17. Realizando una síntesis de todo esto, podemos establecer lo siguiente. Podemos tener configuraciones electrónicas externas que sean N, recordemos que N es el número de período, SX, y recordemos que S puede tener o uno o dos electrones. Por lo tanto, todos los que terminen con esta configuración electrónica externa pueden ser los del grupo 1 o los del grupo 2. En la siguiente vamos a tener una configuración electrónica externa N-1. N-1, ¿por qué? No lo aclaré anteriormente. Porque si ustedes hacen la configuración electrónica de cualquier elemento, primero se llena el nivel 3 y luego se llena el nivel, nivel 3 y luego se llena el nivel siguiente. Empieza a llenarse el nivel siguiente, que sería, por ejemplo, si es 3, 4 menos 1 es 3, y acá va a ser 4, se llena primero el 3 y luego comienza a llenarse el nivel 4 electrónicamente. Entonces, X, como es D, puede ir desde 1 hasta 10, y acá lo que vamos a tener son grupo 1, grupo 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. ¿Por qué? Porque tenemos 3 de 1, 4S2, 3 de 2, 4S2 y así sucesivamente hasta que llegamos a 3 de 10, 4S2, que sería el grupo número 12. Y por último tenemos los que terminan en P, que son 6 electrones los que tiene P. Por lo tanto podemos decir que acá vamos a tener el grupo 13 o el 14 o el 15, el 16, el 17 y el 18. Vamos a ver un ejemplo en el cual tenemos 3 elementos y vamos a determinar para todos, para los 3, grupo y periodo de la tabla periódica, con la nomenclatura moderna, ¿sí? Entonces, vamos a el magnesio. El magnesio es 1S2, 2S2, 2P6, 3S2. Si escribimos la configuración electrónica simplificada, vamos a tener que va a ser neón 3S2. Por lo tanto, ya podemos decir, sin equivocarnos, que este pertenece al grupo 2. Y como la configuración electrónica externa tiene el nivel más alto en 3, el período es 3. Para el siguiente, el hierro, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D, y hasta acá tenemos 20, 6. Tendríamos, hasta ahí, tendríamos el argón. Argón, 4S2, 3D6. Y este, obviamente, que como tiene 8 electrones, va a pertenecer al grupo
número 8. Y el nivel de energía más grande es el 4, por lo tanto pertenece al período 4. Vamos al azufre. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P, y acá teníamos 10, me faltan 4 para llegar a 16. Hasta ahí tenemos el neón, 3S2, 3P4, y recordemos que cuando termina en P tengo que sumar 10 electrones, por lo tanto me va a quedar que este va a ser el grupo número 16. Y como el nivel más grande es el 3, el periodo es 3. Por último, lo que vamos a ver es algunos grupos que escribí en el pizarrón que tienen que ver con lo que a mí me van a interesar para que ustedes sepan identificar a estos grupos. No quiero decir con ello que los otros no sean importantes, son muy importantes, pero seguramente en la parte de ejercitación van a encontrar que voy a hablar de un cierto nombre para un grupo. Entonces, todos los elementos del grupo 1A o 1 los vamos a llamar elementos alcalinos. Por ejemplo, el sodio. El sodio es un elemento alcalino. Los del grupo 2A o 2 los vamos a llamar elementos alcalinos térreos. Por ejemplo, el magnesio es un elemento alcalino térreo. Los elementos del grupo 6A o 16 los vamos a llamar elementos calcógenos. Elementos calcógenos. Por ejemplo, el azufre es un calcógeno. Los elementos del grupo 7A o 17 los vamos a llamar elementos halógenos. Por ejemplo, tenemos el cloro. Y como último grupo de importancia en mis ejercicios va a ser el grupo 8A o gases nobles o inertes. Ejemplo de esto va a ser el neón. Quiero hacer una aclaración con respecto al nombre de gases nobles o inertes. Ya no son, o sea, inerte ¿por qué? Porque originalmente se había descubierto que este tipo de gases no reaccionaban con nada. Hasta que se logró realizar algunas reacciones químicas con compuestos, por ejemplo, con el flúor, ¿sí? Por lo tanto, esto de gases nobles o inertes ya pasó a la historia. Tendría que haberse cambiado el nombre, pero por historia directamente se mantuvo ese nombre de gases nobles o inertes. Estos son los grupos que ustedes van a tener que recordar sus nombres, fundamentalmente, ¿sí? Bueno, largo este video. Espero que les haya gustado. Si les gustó, dale like. Si no te suscribiste a este canal, estoy esperando que lo hagas. Si tenés que hacer alguna pregunta o quieras saber algo más, podés dejarnos tu comentario. Si no te suscribís, si ya te suscribiste, dale a la campanita para avisarte de nuevos videos. Y por último, como siempre digo, para finalizar todos nuestros videos, nos vemos pronto en el próximo
próximo video de clases de Néstor. Chao, hasta la próxima.